desde el infierno. Le doy la bienvenida a esta emisión más de Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo. Lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora en este programa que dedicamos en C7 Multiplataforma para analizar los temas nacionales, los temas que suceden en la política y los asuntos sociales nacionales. Hoy tenemos un tema sobre un nuevo partido político y sobre un personaje de la política que yo siempre cuando hablo de él creo que es un personaje que genera mucha controversia, no únicamente controversia, sino que también es alguien a quien hay muchos mexicanos, cientos de miles de mexicanos que lo siguen y le reconocen un gran liderazgo, pero también tiene muchos detractores en nuestro país, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador y a un partido en formación, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido precisamente que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Para hacer este programa, tengo el gusto de contar aquí con nosotros con Humberto Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco. Correcto. ¿Cómo estás, Humberto? Muchas gracias, bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema. Lo invito a que sea parte del programa con sus comentarios, opiniones, preguntas. Le recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307, lo repito, 3030-5307, y a través del Twitter tenemos una cuenta que es @desde_infierno, para que usted se comunique con nosotros si quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado, dirigente del partido Morena, o si quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, pues serán bienvenidas. Humberto, pues están a punto ya de convertirse en partido político. Fueron un movimiento, yo diría primero un movimiento social, un movimiento político, y ahora prácticamente en la antesala de ser un nuevo partido político en México. Sí, fue un proceso complicado para nosotros, pero muy interesante, muy apasionado, porque hubo un gran debate. Había muchos morenistas que decían, hay que conservarnos como movimiento, y otros querían partido político. Entonces hicimos una elección interna, y todo el mundo opinó, ganó la propuesta de partido político. Sí. Y somos un partido en movimiento, es decir, somos un movimiento convertido en partido cuando están los procesos electorales, y cuando no hay procesos electorales nos organizamos y trabajamos como un movimiento social. Pero en todo este proceso fue muy apasionado y muy interesante. Hacer un partido político, habrá quien está viéndonos en su casa y pensará que es fácil. No. Que es sencillo hacer un partido político. Es muy complicado. Nos hicieron una ley, yo creo que con dedicatoria para nosotros. Pero, bueno, es muy complicado. Primero porque tienes que acreditar por lo menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales. Y tienes que acreditar también el 0.26% del padrón electoral, algo así como 219,000 ciudadanos inscritos, afiliados a tu partido. Y ninguna de las dos cosas es fácil. A nosotros nos metimos en este trabajo. ¿Tienen lana de apoyo del Instituto Electoral para hacerlas? No, lo único que tenemos es mucha fiscalización, pero dinero no tenemos. Pero bueno, ese no es el obstáculo, no estamos aquí por el dinero. Pero fue un proceso muy interesante, porque nosotros veíamos esto como un trámite muy engorroso, Gilberto. Organizar la asamblea, además te dan 2 horas, entonces en 2 horas tú tienes que acreditar 3,000 ciudadanos con su credencial del IFE, y tienes que calcular cuántas entradas necesitas. Por ejemplo, aquí en Jalisco tuvimos 35 ingresos, promediamos más o menos 40 segundos cada ciudadano con su IFE, mientras se los escanean, te toman los datos, el personal del IFE, para acreditar 3,000. Y luego si no los juntas los 3,000, puedes pedir una prórroga de 1 hora. Entonces es muy complicado, es toda una logística ahí complicada que deben de tener. Nosotros... ¿Por qué vías se fueron? Nosotros ¿Por la estatal o por las estatales? Nosotros tuvimos un equipo de 200 organizadores, 200 personas en el staff para sacar adelante la asamblea tal y como lo especifica el IFE, pero nos fue muy bien. ¿Y en cuántos estados lo hicieron? En 30. 30 estados. La ley nos pide 20, pero nosotros nos fuimos a 30. Ok. Y digamos ya en total, ¿cuántos ciudadanos acreditaron ustedes ante el IFE que quieren militar en Morena y quieren convertirlo en un partido político? Ahorita somos 603,000. Bueno, superamos la cifra de los 219, somos 603,000. Y bueno, ya entregamos todo. El domingo antepasado tuvimos nuestra asamblea nacional con el personal del IFE, les entregamos las cajas con todas las afiliaciones. De todas maneras ya lo habíamos dado de alta en un proceso digital
el IFE te pone una base de datos, ahí los vas integrando, pero hay que entregarlos también en físico y entregamos todas las afiliaciones. Ya tenían el reporte y teníamos todas las actas de las 30 asambleas estatales, y entonces fue un acto ahí muy interesante porque... Es un tema que yo te quería comentar. ¿No les costó tanto trabajo? Digo, siempre me imagino que ha sido un chambonón hacer todas esas asambleas estatales, pero de alguna manera sí contribuyó todos estos años en los que Andrés Manuel López Obrador ha andado recorriendo kilómetros de carretera, visitando comunidades, visitando pueblos, visitando municipios. Sí. Creo que era una base importantísima, sí. Y el hecho de que ya hubiera sido candidato presidencial, ¿no? Sin duda esto ayuda mucho a levantar simpatías, ¿no? Tienes toda la razón. La base fundamental es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el 80% o más de la gente que ingresa a Morena es por la influencia de Andrés Manuel. Ya entregaron toda la documentación, ya hicieron su Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué sigue para que Morena sea un partido político y podamos ver su logotipo en las boletas de las elecciones en México? Pues ahorita lo que sigue es darles tiempito a los trabajadores del IFE para que cuenten una a una las boletas de afiliación, que son más de 500,000, la chequen con el padrón, vean que cumplimos ese requisito, y ellos tienen de plazo hasta agosto, pero yo creo que será por allí, por abril o por mayo, donde ya nos darán la información si nos van a dar el permiso para participar en los procesos electorales. Esto, en el momento que prácticamente todo mundo asegura que tendrán el registro por el número de afiliados que pudieron acreditar ante el IFE, les da entonces pues ya el derecho a participar en todas las elecciones obviamente las federales, las de 2015, el derecho a participar en todas las elecciones estatales. Así es. Y les da derecho a prerrogativas que reciben otros partidos políticos, tanto en dinero, en efectivo, como en espacio en los medios de comunicación. Así es. Sí, vamos a tener algo de recursos. No sé exactamente cuánto, pero será algo mínimo, porque los recursos, que desde mi punto de vista son excesivos para los partidos políticos, se reparten el 60% entre todos los partidos y el 40% de forma proporcional a los votantes de la elección anterior. Como nosotros no participamos en la elección anterior, va a ser mínimo, pero nosotros no estamos aquí por el asunto del dinero, entonces lo que se dé pues será para apoyo de las campañas de nuestros candidatos, pero sí, ya vamos a participar en el 2015 en las elecciones federales y en las elecciones locales. Bueno, te voy a dejar una pregunta, porque nos tenemos que ir a un corte, porque hace unas horas que anunciamos en redes sociales que estaríamos tocando este tema, alguien nos preguntaba de qué vive López Obrador, de qué viven sus hijos y de qué vive Morena. ¿Ahorita nos lo respondes? Con mucho gusto. No le cambie, estamos hablando del futuro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y del propio Andrés Manuel López Obrador. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y por Twitter, @desde_infierno. Ahora regresamos, no le cambie. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso en Desde el Infierno. Les recuerdo, tenemos hoy como invitado a Humberto Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos hablando precisamente de la constitución de este partido y de su futuro. Y bueno, le agradezco que ya se hayan comunicado. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y vía Twitter, @desde_infierno. Ya tenemos algunas llamadas que vamos de una vez a darle salida. Marta Corona dice, ¿le pueden decir a López Obrador que ya estamos hartos de mantener partidos y de que se lleve nuestro dinero? Dice que para ella está loco López Obrador y lleno de poder. Y Martín Vargas Lizardi dice, pregunta qué pasos se tienen que seguir para afiliarse al partido o a dónde debe ir o dirigirse para ser miembro del mismo. Pues es muy sencillo, hay que ir a las oficinas que están en Simón Bolívar 594, casi esquina con Niños Héroes, y ahí lo afiliamos, le platicamos de qué se trata el activismo, la organización, le damos un ejemplar de los documentos básicos para que tenga más información. ¿En cuántos estados tienen representación ya? En todos. Digamos, ¿en todos? En todos, ok, sí. Perfecto. La pregunta, Humberto,
respecto a de qué vive López Obrador, de qué ha mantenido el movimiento, cómo le han hecho para financiar un esfuerzo tan grande de constituir un partido político que no debe ser nada barato. Sí. Mira, Andrés Manuel vive de las aportaciones que hacen los ciudadanos a una asociación civil que se llama Honestidad Valiente. Y de ahí él toma los recursos para moverse. Los morenistas vivimos de las aportaciones de los miembros y de los simpatizantes, ¿no? Tenemos una cuenta, si quieres te la doy aquí, por si alguien quiere aportar, 08 60 25 34 33 de Banorte. Por si alguien quiere cooperar, sí. Quieren cooperar, lo pueden hacer ahí, les damos un recibo. Ajá. Y de eso vivimos. Vivimos de las aportaciones solidarias de los miembros y de los simpatizantes. Y me parece que eso deberíamos de hacer todos los partidos políticos. Sí. Sí, yo creo que la mejor fórmula para que un partido político primero demuestre que merece vivir, pues es que viva de las aportaciones de sus seguidores, que demuestre que los afiliados quieren suficiente a su partido y quieren que llegue al poder como para que le metan billetitos, ¿no? Y no estar viviendo de los impuestos, que es, yo estoy de acuerdo con Marta, pues yo creo que muchos ciudadanos estamos hartos de que los partidos políticos vivan de esto. Pero yo quisiera comentar una cosa de lo que dice Marta. En Morena somos una reacción ante eso, no formamos parte de eso. Morena se va a constituir como partido político y no va a crecer el monto, los recursos destinados a los partidos políticos. De ese mismo monto se va a repartir. Y es más, los morenistas somos de la idea de que se debe de reducir de manera sustancial el financiamiento de los partidos políticos, por lo menos un 50%, y que el dinero que llegue a los partidos políticos sea aplicado a la cultura democrática, a la capacitación y a la organización de sus miembros y de sus militantes. Esa es nuestra visión y por eso vamos a trabajar ahí en el Congreso. Pero no va a haber más dinero para los partidos políticos, ni el objetivo de Morena es entrar a la política para ver qué sacamos, ¿no? El otro problema de los partidos, Humberto, es la constitución de cúpulas de una nata de políticos que viven bien y viven toda su vida de brincar de un cargo público a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Cómo van a elegir ustedes candidatos? ¿Cómo van a elegir dirigentes? ¿Cuál va a ser el mecanismo de los estatutos para que un militante de Morena o un ciudadano pueda ser candidato a través de ustedes? Eso es algo fundamental para nosotros explicarlo y decirlo de forma detallada. Esas cúpulas que se hacen en los partidos políticos, prácticamente en todos los partidos políticos, son un cáncer y son algo que vamos a combatir en Morena. Yo no he vivido nunca del dinero público, ni aspiro a hacerlo. Y la mayoría de la gente, la gran mayoría de los morenistas está ahí con el deseo de servir y de transformar a México. Fíjate, nosotros teníamos la disyuntiva en el asunto de las plurinominales de seguir más o menos la inercia que se llevaba en la mayoría de los partidos políticos. Es decir, que esa cúpula, que esa capa de burócratas en los partidos políticos fueron los primeros en las listas de los plurinominales. Y ahí hubo un debate muy importante en Morena. Dijimos, o sea, tú irías por la plurinominal. Iría por la plurinominal. Por esta circunscripción, Andrés Manuel iría por la de... Claro. La del Distrito Federal, Martí Batres, que es el dirigente nacional, igual por la circunscripción, y así se reparte, ¿no? Y entramos a un debate. ¿Cómo le vamos a hacer para en el terreno de los hechos ser diferentes? Y lo que llegamos es una conclusión muy complicada y controvertida. Los plurinominales en Morena los vamos a sortear. Es decir, cada uno de los distritos electorales va a proponer alguna persona, algún miembro de Morena, que haya hecho trabajo en Morena, que haya afiliado, que haya repartido periódico, que haya creado comités territoriales. Es decir, que cumpla con todos los requisitos. Que haya chambeado. Y entonces va a entrar a un sorteo. Vamos a juntar a todos. Y si dicen, de esta circunscripción van a entrar 10 candidatos plurinominales por sorteo, es decir, entran a una tómbola y por sorteo se van a sacar a esas 10 personas. Eso de entrada te elimina muchas cosas. También es algo que hubo muchas críticas en el sentido de decir, pues hay muchos cuadros políticos profesionales que pueden llegar por la vía plurinominal a aportarle a las cámaras, a los cuerpos colegiados, sí. Están en las comisiones, por ejemplo, tienes a un destacado investigador en el área de la salud y ese puede ser un candidato para que esté en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados o del Senado, etcétera. Y nos vimos ante esa disyuntiva, preferimos cortar por lo sano.
Es decir, no vamos a crear esperanzas falsas en la gente que pueda hacer una carrera al interior de Morena, una carrera política, con el propósito de llegar a los cargos, porque ese no es el fin de nosotros. Es un medio para transformar la realidad y no le vamos a entrar a eso. Y en el caso de las candidaturas para las presidencias municipales y para las diputaciones locales, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el partido a los ciudadanos. Vamos a invitar a personas de reconocida trayectoria profesional, a mujeres y hombres con la calidad moral y ética que le puedan aportar a la sociedad, y vamos a acercar el partido a la sociedad. Y los vamos a medir con los cuadros de Morena, y por medio de una encuesta vamos a elegir quién es el mejor posicionado, tanto cualitativa como cuantitativamente, y ese va a ser nuestro candidato. Entonces va a haber candidatos externos, muy probablemente, sí. O no probablemente, ¿es obligatorio o es...? Hasta el 50%. ¿Obligatorio o posible? Hasta el 50% posible. Ok. Puede ser el 15, el 20. Ok. Y en el caso de plurinominales, sorteados entre aquellos que sean militantes. O sea, puede ser doña Juanita, don Pepe, don Luis, el que le haya chambeado y bueno, y que le toque la suerte de ser plurinominal, ¿no? Así es. Se corre el riesgo de tener fracciones parlamentarias débiles también. Sí. Pero es un riesgo que vamos a correr porque lo que nos interesa es transformar la vida pública de este país. Y si en el terreno de los hechos no eres capaz de hacer y de acabar con ese cáncer que es hacer carrera política a través de la vía plurinominal y seguir enquistando castas y dirigentes por muchos años ahí, como sucede en muchos partidos, si no somos capaces de hacerlo en el terreno de los hechos, no tiene caso crear un nuevo partido. Mejor nos metemos a otros partidos en donde este tipo de decisiones ya las tienen digeridas, ¿no? Sí. Oye, hace unas semanas, un par de meses, se sacaron un buen susto con el infarto de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente con el susto y en la reflexión que hicieron muchos analistas o mucha gente decía es, Morena corre el riesgo de ser el partido de un solo hombre, un partido que gira en torno a una persona y que ante la falta de esta persona, nadie desea nada mal para Andrés Manuel López Obrador en el sentido de su persona, pero en el riesgo de, ante una falta posible de Andrés Manuel, en cualquier circunstancia, que el partido pierda sentido. No puede perder sentido, porque la figura de Andrés es muy importante, pero es tan o más importante la estructura de Morena. Lo que sí es que si no está Andrés Manuel, tenemos un Morena disminuido, es la verdad. Pero lo que tenemos que hacer en Morena es más partido y menos Andrés Manuel. Y él lo ha dicho. En la medida en que yo me pueda hacer un poquito para atrás y esto tenga una organización, una estructura, líderes, activistas, un programa, una agenda, le va a ir mejor al país. Y en esa ruta estamos. Pero sí es muy importante la figura de Andrés Manuel. Ya está activo. Ya está activo. Ya está al 100%, sí. Porque digo, si algo le reconocemos quienes hemos estado cerca de los procesos políticos de Andrés Manuel, es que es una persona muy hiperactiva, elevadamente activa, que no le tiene miedo a la carretera, no le tiene miedo a andar rancheando, pero pues obviamente una situación de salud así frena a cualquiera, ¿no? Pero ya anda activo. Ya anda al 100. Andaba como al 60, 70, pero ahorita ya anda al 100 para arriba y para abajo. Creo que ahorita está en el sureste. Ok. Andamos bien. El dirigente nacional, él integra el consejo, él es el presidente del consejo nacional de Morena. Y el presidente del partido a nivel nacional es Martí Batres. Es Martí Batres. Ok. Sí. ¿Hay jaliscienses en el Comité Nacional? ¿O no? Pues sí, hay dos, pero que toda su carrera la han hecho en el DF. Entonces nosotros queremos así repatriarlos y le damos mucho cariño, pero más bien son chilangos. Perfecto. Sí. Vamos a hacer otro corte, Humberto. Enseguida me gustaría que me preguntaras, yo siempre he dicho que todos los partidos políticos necesitan una ideología, deben tener una ideología, aunque en los últimos años parece ser que es absolutamente innecesaria, ya lo hemos visto. Que nos digas si Morena es un partido de izquierda y si no es una aportación a la división de la izquierda, ¿no? Eso lo contestas, vamos a hacer un corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y a través de Twitter, @desde_infierno. No le cambio, ahorita seguimos platicando del futuro de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena. No le cambie.
Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Le recuerdo que está con nosotros Humberto Ortiz, presidente del Comité Estatal, Ejecutivo Estatal de Morena, del partido que en este país impulsó su creación Andrés Manuel López Obrador, que están a punto prácticamente de obtener su registro como partido político nacional. Le recuerdo también que ustedes pueden seguirse comunicando con nosotros al teléfono 3030-5307 o a través del Twitter @desde_infierno. Le agradezco su comunicación a Antonio Farías, de Tlajomulco, de Zúñiga. Dice que quiere saber también cómo afiliarse a Morena, qué requisitos hay que cumplir, en qué lugares están establecidos, y manda saludos al canal y al programa. Sí, como no, Simón Bolívar 594, es una calle abajo de Unión, paralela a Unión, casi esquina con Niños Héroes. Simón Bolívar 594. No, pues fácil de llegar. Sí. ¿Tienen página de internet por si sí, alguien? es www.morenajalisco.org. ¿Y a nivel nacional? Es www.voyconmorena.mx. Ok, perfecto. Oscar García dice, bueno, nos manda un saludo y felicitación por el programa. Dice, somos una sociedad de memoria corta porque olvidamos rápidamente las formas y la manipulación del PRI cuando era gobierno y que hoy se repiten en el actual. Gracias, Oscar, por tu comunicación. Beatriz Paredes Rangel, te mando un saludo, muchas gracias. Dice, el señor Obrador es un ser sediento de poder, que ya se deje de eso. Él quiere vivir del pueblo, que ya se quede con el dinero que se robó o que obtuvo. El ingeniero Reynoso dice, ¿por qué López Obrador ha estado en todos los partidos políticos de izquierda? Bueno, me da pie esta última llamada para repetirte la pregunta que te decía antes de irnos al corte. ¿Morena es un partido de izquierda? Sí, ¿sí? Orgullosamente de izquierda. Ok, claramente de izquierda. Claramente aquí de no izquierda. hay medias tintas de que son... Nada. Ahora esta payasada que han querido agarrar otros de centro, ¿no? Eso no existe, pero bueno. ¿Ah? Usted se Nosotros define somos perfectamente como un izquierda. partido de izquierda, ¿sí? Y entendemos por izquierda esa expresión política que lucha por favorecer a la gente que menos recursos tiene. Que así de clarito. Así de claro. Lo que significaría mantener la educación gratuita, los servicios de salud gratuitos para la población, subsidios a ciertas actividades de la sociedad, que se reflejaría básicamente en eso, más o menos. ¿Pudiera ser? Yo creo que no hay nada gratuito. La educación no es gratuita. Pero pues ahí la pagas con impuestos. La pagas con ¿no? los Sí. impuestos. Lo que nosotros veríamos es, nosotros nos imaginamos un país diferente. Una reforma fiscal es fundamental para la redistribución del ingreso, para tener mejores servicios, para tener buena educación, para tener buenas autopistas, hospitales, etcétera, ¿no? Pero si no es una visión, digamos, populista, ni entendemos que el asunto de la economía, no podemos nosotros regresar a esquemas populistas, pero sí nosotros entendemos que el Estado debe hacerse cargo de cuestiones fundamentales, como debe ser la educación, como debe ser la salud, como debe ser el trabajo, y en ese sentido somos de la idea de tener un Estado nacionalista, fuerte, con recursos económicos y que sea la guía de la actividad económica nacional. Ok. ¿El PRD es un partido de izquierda o no es un partido de izquierda según ustedes? Sí, yo creo que sí. Pero no representa esta izquierda de la que tú hablas. Pues yo no quisiera opinar sobre lo que es o no es el Partido de la Revolución Democrática. Me parece que en este último año, su inclusión en el Pacto por México le abrió las puertas a las privatizaciones petroleras y es algo que nosotros no vimos con mucho agrado y que eso ha marcado diferencias entre Morena y el Partido de la Revolución Democrática. Pero en fin, son decisiones que ellos toman y ellos sabrán por qué las hacen. Ok. ¿Contribuye esto a dificultar el triunfo de la izquierda en México? O sea, dividir a la izquierda. Está el PT, está el PRD, MC, el Partido Movimiento Ciudadano, ahora Morena. ¿No contribuye esto a dificultar el triunfo de la izquierda en México? No creo, fíjate.
Porque también en la derecha son 4, el PRI, el PAN, el Verde y el PANAL. Y se ponen de acuerdo ellos en algunas cosas, se unen, se separan. Yo creo que Morena puede ser un puente con otras expresiones de la izquierda y que no necesariamente vamos a generar una división. Nosotros aspiramos a ser el gran partido de la izquierda de México y tener abiertas las puertas y tener relaciones serias con las demás expresiones de la izquierda. Entendemos que hay muchas izquierdas y que vivimos en un mundo plural y en ese sentido vamos a estar trabajando y vamos a tener mucho respeto con todas las instituciones políticas, sean de izquierda o no sean de izquierda. Por lo que, por el calendario en el que estamos, entendemos que ya Morena podrá participar hasta las elecciones federales y estatales que se llevan a cabo en julio del 2015. Ya este año no les alcanza para participar. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a una expectativa electoral para el 2015 a nivel nacional? ¿A qué estarían aspirando? Eso no lo tengo muy claro. Es algo, sería muy aventurado decírtelo. Aspiramos a que una parte, por ejemplo en Jalisco, que una parte importante del voto López Obradorista, que en las elecciones del 2012 fueron de 870,000 votos, que ese voto se vea reflejado en Morena. Yo sé que no todo, pero una parte importante. Y a decirle a esas personas que creen en Andrés Manuel que el partido de López Obrador se llama Morena y que las ideas de López Obrador están cristalizadas en nuestra organización. Pero no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Es muy complicado para un partido nuevo tener un perfil propio, un proceso de diferenciación con los demás partidos. Acceso a los medios suficientes. Le batalla uno mucho. Entonces, vamos a ver, espero que nos vaya bien, pero nosotros las expectativas que tenemos realmente es construir una gran alianza para el 2018. El tema de las alianzas con otros partidos, ¿está considerado para el 2015 o de plano está rechazada esa opción? Pues puede estar considerada. Es un tema que deberá resolver tanto el Consejo Nacional como el Consejo Estatal de Morena en el estado de Jalisco. Ahí debemos de poner el asunto, debemos de debatirlo, analizarlo y serán las bases de Morena las que opinen si vamos en alianza o no vamos en alianza. En lo personal yo creo que no debemos ir en alianza, que Morena debe de ir solo en el proceso electoral, que debemos construir esa identidad nosotros, que la gente sepa exactamente qué es Morena, qué sí y qué no de Morena, y construir esto. Los partidos políticos te generan movimientos y transformaciones a mediano plazo, y nosotros estamos viendo las cosas a mediano plazo. ¿En qué estados de la República tiene más presencia Morena? Me quiero imaginar Distrito Federal, Tabasco, por el origen de Andrés Manuel López Obrador, Oaxaca. Andamos bien en Guerrero, en Veracruz, andamos bien en Chiapas, la parte sur del país y una zona de la parte del centro. Aquí andamos más o menos. Jalisco siempre andábamos en los últimos lugares y siempre se decía, no, pues es que la izquierda en Jalisco es muy poca, ¿no? Pero andamos, digamos, a la mitad de la tabla en el estado de Jalisco. El norte del país normalmente es reacio a la izquierda, aunque ya López Obrador le fue bien en las campañas del 2006 y el 12, o sea, ya logró como... En el 12 nos fue muy bien en Baja California, nos fue bien en Chihuahua, nos fue regular en Sonora, pero ya empezamos a tener una presencia más importante en el norte. Ahora, en el caso de la militancia, es una militancia fundamentalmente popular y universitaria. No han, digamos, entrado muy fuerte a las clases medias altas y digamos, al sector empresarial. Básicamente son un partido popular. Sí, tienes razón, pero más estamos en la clase media. En este proceso electoral nos dimos cuenta de algo muy importante. Cómo los pobres están muy relacionados con el PRI. Andrés Manuel dice, es terrible ser pobre. Es terrible ser pobre porque no tiene mucha formación, mucha educación, y la pobreza te embrutece. Entonces, para mucha gente muy pobre, la diferencia entre un político y otro es el qué despensa me va a dar y tú qué me vas a dar. Y la clase media pues ya tiene las condiciones materiales para un desarrollo intelectual, cultural, y tiene la capacidad de analizar y tomar una decisión fundamentada.
En la clase media nosotros nos ha ido bien. Okay. Hemos crecido fundamental. El PRI es un partido que tiene su segmento fundamental con los pobres. Nosotros estamos creciendo mucho en la clase media y las clases altas están entre PRI y PAN, ¿no? Pero ese es el espectro que tenemos. Y si pensábamos en términos de sociedad urbana y sociedad rural, ¿cómo andan? Muy urbanizados. Muy urbanizados. Sí. Casi te diría que en un 80% en las zonas urbanas, sí. ¿Porque no hay interés en las zonas rurales o porque no lo han trabajado lo suficiente en zonas rurales? Hay lugares de las zonas rurales en donde la cultura política es muy básica y ahí entra mucho el PRI. El sistema corporativo, el sistema clientelar que utilizan los priistas a través de los programas sociales, le hace muy difícil a los partidos nuevos llegar a esos esquemas. Generalmente los partidos en el poder utilizan una parte de su presupuesto para esos programas sociales y de manera corporativa inducen el voto hacia sus candidatos y te cuesta mucho trabajo llegar ahí. Ok, vamos a hacer un último corte. Le recuerdo los teléfonos 3030-5307, todavía usted puede participar en esta última parte del programa y a través de Twitter, @desde_infierno. Vamos a regresar y le quisiera dejar la pregunta de una vez, Humberto. Sí. ¿En qué se distingue el partido Morena del resto de los partidos que hay en México? Ahora que regresemos nos lo responde, no le cambie, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Está con nosotros Humberto Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional del Partido Morena, que está a punto, a semanas de convertirse en un nuevo partido político nacional. Le agradezco a Luis Armando Gómez González, que se ha comunicado con nosotros, dice que el programa le parece muy interesante y dice que le parece que ha sido una excelente entrevista. Muchas gracias, Luis Armando, por comunicarte. María Luisa Chavarría, dice de Tlajomulco, dice que iban a meter el tren para allá, para Tlajomulco, y no se va a hacer por los rencores hacia López Obrador y Alfaro, dice. Magdalena Martínez dice, pero da cuenta que si puedes repetir el domicilio, a dónde se pueden dirigir para afiliarse. Mira, ya estás ganando afiliaciones nuevas. Es Simón Bolívar 594 y la página web es www.morenajalisco.org. Y bueno, le agradezco a Magdalena la felicitación que hace para su servidor. Muchas gracias. Luis Francisco Hernández dice que te felicita por el trabajo que estás haciendo precisamente en el partido. Gracias. Ha de ser militante, yo creo, ¿no? Porque dice ¿Cómo que se llama? hace un buen trabajo en el partido. ¿Cómo ¿no? se llama? Se llama Luis Francisco Hernández. No lo conozco. ¿No? Bueno, por reconoce, 15,000. No reconoce que estás haciendo una buena chamba al frente de Morena en Jalisco. Qué bueno. Isabel Martínez dice, Andrés Manuel López Obrador no está más loco que el que nos está gobernando actualmente. Muchas gracias, Isabel. José González González dice que, bueno, que si podemos repetir, ya lo repetimos, pero vuelve a repetir. Simón Bolívar 594. Ahí está, Simón Bolívar, casi esquina con Niños Héroes, en Guadalajara, y en la página pueden encontrar ahí esto, y a nivel nacional, ya nos dijo Humberto, la página para, si alguien en otro estado quiere afiliarse, pues que sepa que ahí pueden encontrar los datos. Sergio Nieto dice que te manda a saludar y dice que va con Morena. Muchas gracias. Dice... ya. Dice, las personas no saben, dice que López Obrador realiza cosas buenas para el país. Él sabe a qué va, hace cosas buenas, dice que es partidario de su partido y que el partido Morena tiene buena filosofía y no es como los de ahorita. Bernardo Magaña pregunta, ¿por qué se ha manifestado en 3 partidos? ¿Cuál es el objetivo? Yo me quiero pensar que se refiere a que ha militado en 3 partidos. Bueno, la política es movilidad y la sociedad y el mundo y siempre hay una recomposición de las organizaciones y de las expresiones sociales y políticas y más en la izquierda. En la izquierda vivimos la política de manera muy apasionada. Y él se ha ido, no lo han corrido, ¿eh?
Él se fue del PRI y se fue del PRD. En ningún momento lo han expulsado, él se ha ido. No, él se ha ido. Julio García dice, bueno, que me sugiere que comentemos en otro programa sobre la compra que hizo Pemex de una planta chatarra en miles de millones de pesos. Te agradezco el tema, Julio, lo analizamos con mucho gusto. Te preguntaba antes del corte, Humberto, ¿qué diferencia hay entre Morena y otros partidos políticos actuales para que la gente pueda tener claro qué es Morena y qué no es Morena? Bueno, Morena es un partido de izquierda, nacionalista. Allá se identifica con los que no son de izquierda, en la parte fundamental, en una cuestión filosófica, política, ¿no? Así es, en la concepción de la forma de organización social que debemos tener. Y nos diferenciamos, estamos en proceso de diferenciación, porque yo creo que en el terreno discursivo podemos decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que demostrar en el terreno de los hechos que queremos hacer las políticas de forma diferente. Lo que nosotros queremos es una transformación. ¿Están conscientes de que la gente ya percibe claramente eso? Claro. O sea, que no es tan fácil echar rollo y que no se ve en la práctica, ¿no? Estamos conscientes de que la gente está harta de los políticos mediocres, de los políticos de siempre, de los partidos que roban, y que nos metemos a esto de hacer trabajo político en condiciones muy ingratas y muy difíciles. Y estamos conscientes, pero la otra alternativa ni siquiera la pasamos por enfrente, ¿no? La otra alternativa es tomar las armas o meterte en tu casa, prender la televisión, ver las telenovelas, y lo que nosotros queremos es organizarnos políticamente. Queremos transformar este país de forma pacífica, de forma legal y de forma democrática. Queremos impulsar gobiernos que sean buenos gobiernos, que sean buenos administradores públicos, pero que además hagan una buena transformación de la vida pública y de la sociedad. Y queremos limpiar este país de tanta corrupción y de tanta porquería. Ese es lo que nos diferencia en el terreno de los hechos. Digamos, en términos del PRD, ¿cuál sería la diferencia para un ciudadano común que comulga con la izquierda y decir, bueno, ¿por qué tengo que escoger a Morena y no al PRD? Pues tienen que escoger a Morena porque somos una reacción ante un partido que desde nuestro punto de vista ha perdido el rumbo, que se ha entregado a las políticas de Peña Nieto, que no ha sido capaz de renovarse y que nosotros somos una expresión más adelantada de eso, por lo menos en el papel. Nos falta en el terreno de los hechos, pero eso es lo que nos animó a construir Morena. Y en términos generales, porque nosotros seguimos a una persona que consideramos que es un gran mexicano, un hombre honesto, íntegro, que es Andrés Manuel López Obrador, y que es un signo distintivo de nuestro partido. Sí. ¿Diferencia con Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano se plantea tener buenos gobiernos, administraciones honestas, y hasta ahí. Nosotros nos planteamos ir más allá, ir a la transformación de la sociedad, cambiar las cosas. Sí. ¿No? Digo, ya decías, somos un partido de izquierda, para ustedes la derecha está reflejada en el PRI, en el PAN, en Nueva Alianza, pero en el Verde, perdón, en términos concretos, diferencias respecto a esos partidos. Bueno, muchas. La mayoría de los partidos de derecha están entregando el país a las transnacionales. Ustedes no están de acuerdo con la reforma energética, por supuesto. No estamos de acuerdo. Lo dijimos abierta y públicamente, no estamos de acuerdo. Y esperemos ser gobierno pronto y revertir esas reformas. Y nuestra diferenciación fundamental es eso, que necesitamos terminar con este modelo que ha generado mucha injusticia, mucha pobreza y una gran corrupción en este país, y que nosotros identificamos al PRI y al PAN como los partidos promotores del desastre que vive México. 2015, Andrés Manuel no va a ser candidato. No. Sí va a ser candidato. No, no va a ser candidato. Ok. Plurinominal diputado, tampoco consideramos esa posibilidad para él. Pues a ver, no va a estar en la boleta. No va a estar en la boleta, creo que no. Pero sí para el 18. Pues está lejos todavía, ojalá. Es el hombre más votado en la izquierda en este país, y es un activo muy importante para nosotros. Ok, Alfredo Ochoa, gracias por comunicarte. Dice, dice que le pidamos a Peña Nieto que ya le pare a los aumentos. Híjole, pues no podemos, no tenemos el contacto para hacerlo. No Pero sé si los aumentos de la gasolina se debe referir, ¿no? Sí, a los aumentos, sí. Dice que a dónde puede mandar la petición al presidente directamente. Bueno, pues vamos a buscar algún contacto de la presidencia y se lo pasamos con mucho gusto. Muchas gracias. Raúl Muñoz dice,
Dice que él es ambientalista y que a los ambientalistas les preocupa el desprecio que tienen todos los partidos políticos por el deterioro ambiental y que se sufre también en Jalisco, que esperan que Morena sea diferente en el tema medioambiental. Tiene razón. Y se comprometa de veras en la defensa del medio ambiente. Sí, ahí lo acepto como una autocrítica de nuestro amigo Raúl. No hemos tenido la capacidad nosotros de armar una buena comisión ahí. Y esta persona tiene trabajo ambiental en El Salto, en Juanacatlán, y es un líder de defensa del medio ambiente. Y vamos a tomar muy en serio su recomendación. Ok, muy bien. Magdalena Martínez dice, López Obrador ha sido el único político al que no se le ha demostrado que robe. Él es muy humilde, el único que vale la pena, que no ha cambiado y que no ha cambiado su discurso. Hay que reconocer esto que dice Magdalena. No obstante el tiempo que ha pasado en la oposición López Obrador, es hora efectivamente que no se le ha demostrado alguna propiedad, algún dinero mal la vida, alguna lanita por ahí escondidita, ¿verdad? Bueno, yo lo conozco desde hace 20 años. He estado muy cerca de él y es un hombre que vive de manera muy austera, en un departamento muy pequeño y no aspira a tener... A mí me ha tocado verlo en campaña y me ha tocado verlo en el Oxxo, en los Oxxos, comiendo a la pasada, viajando en el metro, sin escolta, durmiendo en hoteles modestos. O sea, yo también, por lo menos el tiempo que tengo que conocerlo, yo reconozco que no es una persona de derroche, es una persona que vive con sencillez, que se mueve como político con sencillez. No obstante, cuando yo lo conocí, que ya había sido jefe de gobierno del Distrito Federal, que pues, muchos salen de ahí bastante chonchitos como para no pasar limitaciones económicas, ¿no? Enrique Flores dice, respecto a la soberanía nacional, dice que López Obrador es el único que respeta la soberanía nacional, que todos los partidos lo que quieren es enriquecerse del pueblo. López Obrador es el líder, dice que todos necesitamos. Ese fue Enrique Flores. Entonces, la perspectiva, ya estamos prácticamente terminando el programa, es 2015 vamos a ver a Morena en la boleta en todos los estados de la República. Esperemos que sí. Van a tener candidatos a diputados federales de mayoría. No sabemos si en todos los distritos les alcance para eso, pero... En Jalisco nos va a alcanzar. En Jalisco, por lo menos sí, me imagino. Y en el 80-90% de los municipios. Ok, de los 300, 80-90% tendrán candidatos, o sea, vamos a ver a Morena en la boleta. De los 300 distritos del país, yo casi estoy seguro que en los 300 vamos a tener candidatos. Ok, entonces podemos esperar a que haya 300 candidatos, prácticamente en la boleta estarán, y obviamente estarán en la elección de plurinominales, que ya dijiste, con una novedosa forma de elegir candidatos, que hay que verla en su momento y hay que analizarla. Y estarán en las elecciones locales de ese año también. Así es. Vamos a competir por las presidencias municipales en el estado de Jalisco. Vamos a tener candidatos, calculo entre 80 y 100 candidatos en los municipios del estado de Jalisco. No, pues bastante estructura para hacerlo. Hay todavía casi un año y medio de trabajo para llegar al julio del 2015. Y bueno, ahora con una condición diferente, el ya tener un registro como partido político, pues obviamente abre nuevas condiciones y diferentes circunstancias para trabajar desde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradezco, Humberto, que nos hayas acompañado. Le recuerdo, Humberto Ortiz es el presidente del Comité Estatal, Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Pues luego volverás acá para platicar, ya que se haya obtenido el registro, y que nos platiques cómo andan las cosas rumbo ya precisamente a Morena como partido político ya de hecho, de derecho, para que nos platiques cómo andan las cosas. Encantado. Gracias. Te agradezco a usted que haya estado aquí con nosotros. Lo espero el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en su programa Desde el Infierno. Quédese con la programación de C7 Multiplataforma. Muchas gracias por habernos acompañado. Desde el Infierno. Convertido en partido cuando están los procesos electorales, y cuando no hay procesos electorales nos organizamos y trabajamos como un movimiento social. Pero en todo este proceso fue muy apasionado y muy interesante. Hacer un partido político, habrá quien está viéndonos en su casa y pensará que es fácil. No. Que es sencillo hacer un partido político. Es muy complicado. Nos hicieron una ley, yo creo que con dedicatoria para nosotros. Pero, bueno, es muy complicado. Primero porque tienes que acreditar por lo menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales.
y tienes que acreditar también el 0.26% del padrón electoral, algo así como 219,000 ciudadanos inscritos, afiliados a tu partido. Y ninguna de las dos cosas es fácil. A nosotros nos metimos en este trabajo. ¿Tienen lana de apoyo del Instituto Electoral para hacerlas? No, lo único que tenemos es mucha fiscalización, pero dinero no tenemos. Pero bueno, ese no es el obstáculo, no estamos aquí por el dinero. Pero fue un proceso muy interesante porque nosotros veíamos esto como un trámite muy engorroso, Gilberto. Organizar la asamblea, además te dan 2 horas, entonces en 2 horas tú tienes que... Desde el infierno. Le doy la bienvenida a esta emisión más de Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo. Lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora en este programa que dedicamos en C7 Multiplataforma para analizar los temas nacionales, los temas que suceden en la política y los asuntos sociales nacionales. Hoy tenemos un tema sobre un nuevo partido político y sobre un personaje de la política que yo siempre cuando hablo de él creo que es un personaje que genera mucha controversia, no únicamente controversia, sino que también es alguien a quien hay muchos mexicanos, cientos de miles de mexicanos que lo siguen y le reconocen un gran liderazgo, pero también tiene muchos detractores en nuestro país, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador y a un partido en formación, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido precisamente que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Para hacer este programa, tengo el gusto de contar aquí con nosotros con... De todas maneras, ya lo habíamos dado de alta en un proceso digital. El IFE te pone una base de datos, ahí los vas integrando, pero hay que entregarlos también en físico y entregamos todas las afiliaciones. Ya tenían el reporte y teníamos todas las actas de las 30 asambleas estatales, y entonces fue un acto ahí muy interesante porque... Es un tema que yo te quería comentar, no les costó tanto trabajo, digo, siempre me imagino que ha sido un chambonón hacer todas esas asambleas estatales, pero de alguna manera sí contribuyó todos estos años en los que Andrés Manuel López Obrador ha andado recorriendo kilómetros de carretera, visitando comunidades, visitando pueblos, visitando municipios. Sí. Creo que era una base importantísima, sí. Y el hecho de que ya hubiera sido candidato presidencial, ¿no? Sin duda esto ayuda mucho a levantar simpatías, ¿no? Tienes toda la razón. La base fundamental es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el 80% o más de la gente que ingresa a Morena es por la influencia de Andrés Manuel. Ya entregaron toda la documentación, ya hicieron su Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué sigue para que Morena sea un partido político y podamos ver su logotipo en las boletas? Humberto Ortiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco. Correcto. ¿Cómo estás, Humberto? Muchas gracias, bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema. Lo invito a que sea parte del programa con sus comentarios, opiniones, preguntas. Le recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307, lo repito, 3030-5307, y a través del Twitter tenemos una cuenta que es @desde_infierno, para que usted se comunique con nosotros si quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado, dirigente del partido Morena, o si quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, pues serán bienvenidas. Humberto, pues están a punto ya de convertirse en partido político. Fueron un movimiento, yo diría un movimiento social, un movimiento político, y ahora prácticamente en la antesala de ser un nuevo partido político en México. Sí, fue un proceso complicado para nosotros, pero muy interesante, muy apasionado, porque hubo un gran debate. Había muchos morenistas que decían, hay que conservarnos como movimiento, y otros querían partido político. Entonces hicimos una elección interna, y todo el mundo opinó, ganó la propuesta de partido político. Sí. Y somos un partido en movimiento, es decir, somos un movimiento, acreditar 3,000 ciudadanos con su credencial del IFE, y tienes que calcular cuántas entradas necesitas. Por ejemplo, aquí en Jalisco tuvimos 35 ingresos, promediamos más o menos 40 segundos cada ciudadano con su IFE, mientras se los escanean, te toman los datos, el personal del IFE, para acreditar 3,000. Y luego si no los juntas los 3,000, puedes pedir una prórroga de 1 hora. Entonces es muy complicado, es toda una logística ahí complicada que deben de tener. Nosotros... ¿Por qué vías se fueron? Nosotros ¿por la estatal o por las estatales? Ah, okay. Nosotros tuvimos un equipo de 200 organizadores,
200 personas en el staff para sacar adelante la asamblea tal y como lo especifica el IFE, pero nos fue muy bien. ¿Y en cuántos estados lo hicieron? En 30. 30 estados. La ley nos pide 20, pero nosotros nos fuimos a 30. Ok. Y digamos ya en total, ¿cuántos ciudadanos se acreditaron ustedes ante el IFE que quieren militar en Morena y quieren convertirlo en un partido político? Ahorita somos 603,000. Bueno, superamos la cifra de los 219, somos 603,000. Y bueno, ya entregamos todo el domingo antepasado. Tuvimos nuestra asamblea nacional con el personal del IFE, les entregamos las cajas con todas las afiliaciones.